Dios los bendiga, mis amados. Excúsenme que todavía estamos sentados, ¿verdad? Qué bueno estar los hermanos juntos y en armonía. Dice la palabra que allí envía Jehová ¿qué? Bendición. Gloria a Dios. Qué bueno poder estar aquí reunidos de nuevo. No importa la vicisitud, no importa los contratiempos, no importa nada. Cuando el Señor dice, allá estamos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en esta casa de oración dándole gracias. Así tipo rabinos sentados, ¿verdad? Cuando los rabinos iban a decir una cosa se sentaban. Pero hoy le damos gracias a Dios porque podemos hablar de su palabra, estar anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es algo que lo que decía Araceli ahorita, que nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios solamente. Venimos aquí por agradecimiento a Dios. Tenemos que... ¿Qué me mueve a mí estar aquí? Porque yo podría tener 2 o 3 excusas, ¿verdad?, de no venir. Estoy medio malo, que ando en muleta, que ando en esto, no. Yo ando en muleta por obediencia todavía, porque el médico Nené no me ha dicho que me suelte la muleta, pero cuando él me diga que la suelte, yo la suelto. Y empiezo a hacer equilibrio. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo. Es un privilegio estar aquí. No digo aquí específicamente en esta congregación, sino estar en la casa del Señor, donde quiera que sea, y haciendo lo que Dios quiere, que es lo más importante. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la agradable y perfecta, es mucho mejor. Estamos aquí por agradecimiento a Dios, estamos aquí para la gloria de Dios. A veces nosotros no entendemos qué tenemos que hacer para darle gloria a Dios. Y cuando le damos gloria a Dios, ¿usted sabe qué es lo que hacemos? Que deponemos la de nosotros, porque nos gusta la gloria, y dejamos que sea el Señor menguar para que crezca Él. Cada día menos nosotros y mucho más Él. Pero eso no es fácil. Lo que pasa es que eso es algo que va en contra de la naturaleza carnal del hombre, o sea, en contra de la carne. Nosotros todos, en un momento determinado, usted ve que la gente mientras tiene necesidad está buscando ese bienestar, tratando de salir de sus necesidades, de la pobreza o de la falta de recursos. Después que lo tiene, quiere poder y después quiere la gloria. Usted ve que los millonarios no luchan por dinero. Ellos donan quizás el sueldo que tienen, pero necesitan poder. Y después de todo eso necesitan que se le dé gloria. En esas 3 cosas, el hombre cayó desde el principio. Y nosotros tenemos que luchar para no caer día a día. Amén. Ustedes saben que pronto va a haber un censo, ¿verdad? Ustedes sabían lo que es un censo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos lo que es el censo. Y próximamente habrá un censo. Yo le voy a hablar de otro censo que hubo en la Biblia, que a Dios no le gustó. No vamos a hablar, no quiero que entiendan que censar es malo, Lo que a Dios no le gustó fue otra cosa que hubo en este censo. Y fue en los tiempos de David. Vamos a buscar en Primera de Crónicas, capítulo 21. Cuando David censó al pueblo. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Primera de Crónicas 21, desde el verso 1 en adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. E informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió
Por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta el número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta palabra que a nosotros hoy nos da exhortación, consolación, pero nos edifica también. Entendiendo, Padre, que nosotros debemos actuar no locamente como actuó David en este caso, sino de la forma más sensata posible y con temor tuyo siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra habla del censo en los tiempos de David. Y si leemos esta palabra desde que comienza, nos dice a nosotros que Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel. Usted sabe que Satanás se levantó contra la iglesia de Jesucristo y está levantadito todavía. Usted sabía que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y está loco por devorarlo a usted. Usted sabe que mientras mejor usted está en los caminos del Señor, más atacado va a ser. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto y no dormirnos, no flaquear. Porque la palabra nos dice a nosotros que no hay garantía de que el enemigo lo ataque a usted si usted está muy bien en los caminos del Señor. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo andaba Job delante de Dios cuando el enemigo lo zarandeó? Andaba muy recto delante de Dios. Y a Job le pasó de todo. Y yo digo: Señor, gracias a Dios que tú pusiste a Job ahí para ayudarme a cuenta que al hombre de Dios le pasa de todo, cuando a usted le están pasando muchas cosas. Pero vemos que Pedro, que estuvo con el Señor tan de cerca, lo negó 3 veces. Y él dijo que hasta iba a la muerte por el Señor. Y eso era mentira. Y hay gente que a usted le dice que hasta se muere por usted. Mentira, nadie se muere por nadie. El único que se murió por todos nosotros fue Jesucristo. Porque los que se suicidan y todas esas cosas, ni siquiera es por eso, es por cobardía la mayoría de las veces. Y nosotros tenemos que hacer ¿qué? Estar siempre, siempre atentos. Porque el enemigo está ahí siempre. Pero nosotros tenemos la victoria. La palabra nos dice que la victoria es nuestra. ¿Que la victoria de quién es? Nuestra. Nosotros no tenemos que estar temiendo eso. Nosotros lo que tenemos que estar trabajando en las cosas del Señor. Nosotros lo que tenemos que estar es creyéndole que Dios
es suficiente para todos nuestros problemas. A veces nosotros nos centramos en el problema y le lloramos al problema. La Biblia nos dice que no. La Biblia nos enseña que los hombres de Dios cuando tenían problemas le lloraban al Señor. Pero nosotros empezamos, ¿qué problema tan grande? Ay, Dios mío, yo no sé, a mí es que me pasan estas cosas. A usted no le pasa casi nada. Al que le pasan muchas cosas, que le dé gracias a Dios. Eso no es nada. La victoria es nuestra. El Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos. La victoria es suya, es mía. Pero aquí dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. El diablo incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Y por qué a David y no a otro? Porque David era el dirigente. ¿A quién es que le tira el diablo? ¿A la cabeza? ¿A quién quiere matar el diablo aquí primero? A mí. ¿A quién quiere el diablo matar en su casa? A usted que está dirigiéndola. ¿A quién quiere acabar? Al que esté en la dirección. Pues si usted le den los pies a una gente, no hay problema. Pero usted le den la cabeza, probablemente se cae ahí mismo y ahí acabó todo. Hoy nosotros nos damos cuenta aquí que los planes del enemigo lamentablemente fueron en contra de la dirección de este pueblo. Y le dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, no le preguntó, le dio una orden en imperativo, id. ¿Y qué pasó ahí? Haced, vayan y hagan, vayan y hagan. No le estoy preguntando si quieren o no, es una orden, es imperativo. Vayan y hagan un censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme, y me dicen sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. David había puesto su confianza en el Señor. Pero en estos momentos David quitaba su confianza del Señor. Porque ya no estaba confiando en el Señor, estaba confiando en su ejército, en su fuerza. Cuando la gente no tiene nada, confía que el Señor va a proveer todo lo necesario. Y gloria a Dios, todo lo necesario. Porque cuando la gente va cogiendo una agüita, entonces las cosas cambian. Vamos a poner a Dios un poquito más para allá porque yo tengo que velar por mi seguridad, que son mis cuartos. Entonces yo voy a poner a Dios un poquitico más para allá porque eso hasta me entorpece. Y ya voy a negociar con el Señor. Yo no puedo diezmar tanto, tengo que diezmar menos. Entonces tenemos que hacer como el cuento del pastor, ¿verdad? Que el individuo iba allá, ay pastor, yo quisiera diezmar 100 pesos, pero él ganaba 100, nada más podía diezmar 10. Y cuando empezó a ganar 1000, empezó a diezmar los 100 y después le decía, pastor, yo quiero diezmar por lo menos 200 pesos. Y después empezó a ganar 20,000 y ya diezmaba 2,000, etcétera, etcétera. Cuando ganaba ya 1,000,000, le dijo al pastor, pastor, vamos a negociar esto porque yo no le puedo dar 100,000 pesos a usted es mucho cuarto. Además, eso no estaba pensado que iba a ser así. El pastor le dijo, pues vamos a diezmar ahora para que el Señor vuelva y te baje el sueldo, tú es para que duerme pena. Entonces tenga así menos problemas. Nosotros somos así, eso es un cuento, pero eso no va lejos de la realidad. Llega un momento que le ponemos un tope, le ponemos un techo al Señor, pero nosotros no queremos que el Señor nos ponga el techo a nosotros, sino nosotros al Señor. Pero llega un momento en que nosotros no confiamos en el Señor como tal, plenamente, sino que entendemos que nosotros tenemos una parte tan importante que la del Señor
se va a un rinconcito. Y esto le pasó a David. El diablo le dio, ¿usted sabe por dónde? Por donde le gustaba. Tú eres fuerte, tú no dependes de Dios. Tú eres un guerrero terrible. Tú no ves que tú sales y tú acabas con todo el mundo. Pero no dependa de Dios, depende de tu ejército. No seas soquete. Cuenta a tu gente para que tú veas con lo que tú cuentas. Y si contamos ahí, cuando fue ese Joab, dice que fue y contó más o menos 1.500.000 y pico de hombres que sacaban espada, o sea que eran guerreros. Tanto en Israel como en Judá. Y ese número era considerable. Pero Joab, vemos, dice: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Y vemos nosotros que Joab estaba preocupado por lo que estaba haciendo el rey, pero sujeto a la obediencia. ¿Qué pasó? Dijo, bueno, yo lo voy a hacer porque es el rey. Y le dice, pero bueno, yo imagino que él le habrá dicho, pero rey, ¿por qué tú haces esto? Esa gente no te obedecen a ti. Esa gente no son tus súbditos y están dispuestos hasta dar la vida por ti. Y tú no tienes que estar contando con eso. Pero le dejaba implícitamente saber que la confianza de él tenía que estar puesta en el Señor. Nosotros hemos puesto la confianza en el Señor muchas veces y el Señor nos ha demostrado que Él está con nosotros. Y cuando el Señor nos bendice tanto y tanto y tanto, porque David pasó de ser un cuidador de ovejas, un pastorcito, ¿verdad? Allá atrás que ni siquiera le dijeron que fuera cuando vino el profeta a buscar, ¿verdad? Para ungir al rey, que vemos nosotros que lamentablemente él fue pasando por proceso. Cuando Goliat no le servía ni siquiera el uniforme, pero Dios le da la oportunidad de que él pueda demostrar que era un gran guerrero y fue ganando adeptos y pasó por la cueva de Adulán y pasó por muchísimos sitios. Y fue un proceso largo el de David, pero Dios estaba con él, porque él tenía un corazón conforme a Dios, inclusive. Pero el enemigo lo engañó. El enemigo le hizo creer que sus fuerzas estaban en el conocimiento que podría tener su ejército, en la fuerza de sus hombres. Pero era la mano de Dios la que tenía que estar con él solamente. Y todos esos siervos que él tenía iban a hacer todo lo que él dijera. El problema no era el censo. El problema era la desobediencia. El problema era que él no tenía que confiar en sus fuerzas, sino que él tenía que seguir confiando en el Señor, que fue el que le dio la victoria desde el principio. Pero a ti, ¿el Señor te ha dado la victoria desde el principio y a mí? Sí. Nosotros en un momento determinado creemos que por nosotros, es que yo sé mucho, es que yo soy una estrella, yo soy el médico que más sabe. La gloria es de Dios. Gracias a Dios que usted sabe tanto que no se sabe lo que usted sabe. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, no vamos a tener problemas. Para eso está esta escritura. Dice que en el verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dio cuenta del número del pueblo.
Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, más 470.000 hombres, o sea, 1.570.000 hombres que sacaban espada. Con un ejército de 1.570.000 hombres, usted se va a pelear para donde sea, y yo creo que le va más o menos bien, ¿verdad? En aquel tiempo y todavía en este tiempo. Pero lo más importante no es el número, es lo que Dios está haciendo con usted. Es Dios que tiene que estar de nuestro lado. Es Dios que tiene que estar presente. Jehová Sama, un Dios que está presente en medio de su pueblo. Usted puede tener el ejército más grande y si Dios no está con usted, usted le va a perder. Porque nosotros vimos muchas batallas que en la Biblia se perdieron con muchos hombres porque Dios no estaba con ellos. Y vemos aquí, en el verso 7, lo que dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Con 1.570.000 hombres le dieron una pela y le fue mal a Israel. Dice que entonces dijo David en el verso 8 a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. ¿Qué fue lo que hizo? El censo, pecó contra Dios, desafió a Dios. Pero ¿qué actitud tuvo David que nosotros tenemos que copiar? Cuando usted mete la pata, ¿qué usted tiene que hacer? Dios mío, la metí enterita. Malo mío, dicen los muchachos ahora. Hice locamente, como dice aquí la palabra. Entonces dice: te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Se acuerdan cuando el mismo profeta le dijo a Saúl: locamente has hecho? Cuando Samuel le dice, ¿verdad? Locamente has hecho. Yo no quiero que Dios me diga a mí tanto: tú sí la hiciste locamente, porque Dios me lo ha dicho a mí. Volviste y la metiste. Y yo, ay Dios mío, volví y la metí, perdóname. Porque nosotros a cada momento esto nos pasa. A veces nosotros entendemos que es con nuestras fuerzas, es con su espíritu, es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros nos equivocamos y volvemos y nos equivocamos y volvemos y nos equivocamos, pero la actitud del Señor, locamente he vuelto a hacer. Volví y la metí, papá. La actitud incorrecta sería: no, porque lo que yo hice estaba bien hecho, yo no sé por qué que Dios es así conmigo. También he oído eso. Y la obstinación, que es eso, es tanto como un pecado de idolatría. No son los idólatras los que adoran una estatua, son los que adoran sus propios objetivos muchas veces. Lo que dice Kenzo Yamamoto, eso es lo que va. No, es lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Si lo que usted ha hecho por muchos años está malo, a la luz de la palabra hay que arreglarlo. Eso es así. Vemos aquí que dice que Dios le habló a Gad, vidente de David, diciendo, o sea, el profeta. Cuando Dios le habla a Gad, ese profeta que no tiene el libro aquí registrado en la palabra, dice: escoge para ti. Vamos a ver, ¿qué tú quieres? Como lo ponen a los genios, ¿verdad? 3 deseos. No, aquí era una selección múltiple. Vamos a ver lo que tú quieras de estas 3 cosas. 3 años. Lo primero que le dice: 3 años de hambre. 3 meses de derrota de tus enemigos. O 3 días de mortandad. ¿Cuál de todos es más malo? Los 3 son malos. Los 3 son malos.
Dice, el último era 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, por 3 días la espada de Jehová. O sea, fíjense que ustedes en la última opción tenía, en las primeras 2 opciones, eran opciones que la mano de Dios no estaba directamente, pero la última decía, 3 días la espada de Jehová. Esto es peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado, le dice el profeta a David. Date rápido, me tiene que decir, porque tengo que llevar una respuesta. Yo me imagino lo apurado que estaba el pobre David, porque imagínese usted, 3 años de hambre, 3 meses matándote todo el mundo, o 3 días que la misma mano de Dios en la espada de Dios va a hacer que va a acabar hasta con todos los rincones de Israel, una peste. Y el ángel de Dios va a estar señalando y matando gente. ¿Cuál usted hubiera escogido? Dice la palabra aquí que David tenía un corazón conforme a Dios y que tenía mucha sabiduría. Miren lo que le dice. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Y dice, pero no caiga en manos de hombres. La primera y la segunda era en manos de hombres que iba a caer porque la hambruna iba a hacer que muchos pueblos no le dieran de los granos, de la comida. La primera era la hambruna. La segunda era la espada de los hombres, los adversarios, que no tienen piedad. El hombre no tiene piedad contra usted. Pero como la última eran 3 días que el mismo Dios era que lo iba a acabar, él dijo, yo me voy con la de Dios. Porque Dios tiene misericordia. Yo no quiero que el hombre me ponga la mano, yo quiero que sea Dios. Y tomó la opción más sabia. Y no fue que no tuvo consecuencias ese pecado. Dice aquí la palabra, así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 se fueron. ¿Cuántos se fueron aquí en la pandemia? 4,000 y pico. ¿Usted se imagina que aquí se hubieran ido 70,000? Todo el mundo tuviera por lo menos 3 fotos de 3 muertos en su casa. Entonces, vemos aquí que hubo consecuencias de ese pecado. Dios le perdonó el pecado. Dice aquí que Jehová le envió el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Pasó como en Nínive. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué pasó aquí? David conocía las tácticas, tenía tácticas. David sabía que Dios es misericordioso. Usted no lo sabe, que Dios es misericordioso. Yo me aprendí esto, de que yo leí esto la primera vez, yo me lo aprendí. Y lo subrayé. Y lo sabía. Y cada vez que me metía en un lío decía, ay Señor, sea tú que me castigues, no deja que el hombre me ponga la mano. Y yo le voy a decir una cosa, me ha ido bien, no importa la consecuencia que haya, pero me ha ido bien. Coge ese tip de aquí. Sepa usted que Dios es misericordioso. Usted es hijo de Dios. Usted sabe que los muchachos saben muchísimo. Cuando un muchacho hace una travesura, ¿qué es lo que hace? Se va para donde los papás, aunque le den. ¿Por qué? Porque ellos saben que el de la calle no va a tener misericordia con ellos. Eso es una cosa instintiva casi. Y los papás dejan que la gente extraña acabe con sus hijos a golpe. No. Uno le puede dar a uno, porque uno sabe cómo le va a dar y hasta dónde le va a dar. Y sabe lo que se merece cada uno.
pero el extraño no. Nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es misericordioso, que nuestro Dios ama el pacto y la misericordia a los que le aman, hasta 1000 generaciones. Nuestro Dios va a tener misericordia. Aquí lo demostró una vez más. Esos 3 días no pasaron porque se hubieran acabado todo en Israel, sino que Dios, cuando el ángel señalaba, ese ángel que mataba, ese ángel de la muerte, que le dijo, basta ya, y ya llevaba 70,000 muertos, y le dijo, basta ya, y vemos que dice, detén tu mano. Dice que estaba allí, como leímos, junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra. Dios le permitió ver el ángel. Un ángel con una espada entre el cielo y la tierra. Y uno dice, es un cuento. David lo vio. Frente, arriba de... Yo imagino que la era de Ornán Jebuseo estaba ahí, ¿verdad? Y el ángel estaba allá arriba en el cielo y David lo vio. Dice que alzando David sus ojos, dice el verso 16, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Qué quiere decir esto? Se arrepintieron. Fueron cubiertos de cilicio. ¿Cuándo era el cilicio? ¿Qué significaba? Pena. Significaba arrepentimiento. Y dice aquí, en el verso 17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Porque estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Nosotros tenemos que ser responsables, así como David. A veces nosotros vemos que hay personas que se afectan por nuestro pecado. Y nosotros somos bien irresponsables delante de Dios. Y no hacemos esto que hizo David. ¿Qué hizo David? El que pegué fui yo, Señor. Esta gente no tiene la culpa. El que pequé fui yo. Acaba conmigo, pero no acabe con esta gente. Acaba conmigo y con mi casa. Su casa a uno le duele, pero David lo dijo así también. Acaba conmigo y con mi casa. Pero no acabe con esta gente, que estos sí no hicieron nada. Estas ovejitas mías no hicieron nada. Ellos no tienen la culpa. En el verso 18 dice que el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebusea. Le dice al vidente, le dice al profeta, ve y dígale a David, vaya y dígale a David que haga aquí un altar. Un altar es un sitio donde usted habla con Dios, ¿verdad? Su altar familiar es donde usted habla con Dios en su casa. Su cuarto de guerra, ahí donde está usted. Hablando al Padre en el nombre de Jesús. En donde usted se comunica con su Señor. En donde usted como real sacerdote hace el papel que Dios le ha mandado hacer. Y dice en el verso 19 que David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos con que él estaba. No solamente vio David sus hombres al ángel que estaba ahí, sino que lo vieron los hijos de Ornán también. O sea que no fue una cosa, una visión específica ni exclusiva para unos. Fue algo que se vio. Así como las huestes celestiales que se vieron cuando nació el Señor, probablemente. Se vio este ángel con una espada desvainada, emitiendo juicio contra un pueblo. Y dice aquí, que en el 21, que viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David.
ese siervo de David se postró en tierra ante su rey. Y le dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Después vemos nosotros ahí que Ornán le dice: no, yo no te lo voy a vender, yo te lo voy a regalar. Dice aquí que Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces David le dijo a Ornán algo que nosotros tenemos que aprender también: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué usted entiende por eso? No le daré a Jehová nada que no me cueste. Los sacrificios que le gustan al Señor son aquellos que vienen de aquí, del corazón. Ya no hay que hacer sacrificio, pero ese sacrificio de alabanza cuesta hacerlo. ¿Usted sabía eso? Cuesta. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confían en su nombre. El Señor quiere que le adoren en espíritu y en verdad. No hay que hacer más sacrificios, porque el único y suficiente sacrificio lo hizo Cristo. Pero dice la palabra que haga que sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Y por qué sacrificio de alabanza? Porque tu carne, tu cuerpo, no está dispuesto a alabar al Señor siempre. Por eso el salmista nos explica claramente cómo debemos adorar, cómo debemos alabar. Y el Salmo 103 te dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, tu santo nombre. Y parece que nosotros, como ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, o carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, dice la palabra, pero la carne no. Son antagónicos. Y tenemos que hacer morir ¿qué? Las obras de la carne, para que el fruto del espíritu se vea en nosotros. ¿Y por qué hacemos ejercicios espirituales para eso? Cuando tú oras, cuando tú das, cuando tú ayunas, ¿qué te hace? Que tu espíritu se fortalezca. La gente dice: voy a ayunar para que Dios me pague la deuda que yo tengo. Eso es una promesa de la que se le hacían a la Virgen de la Altagracia en Higüey, cuando usted era católico. Eso no es lo que va. Es un intercambio. Lo que usted tiene que hacer es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué usted tiene que hacer? Las cosas que a Dios le agradan. Y las cosas que a Dios le agradan están inclusive implícitas en la Biblia. Cuando ores, cuando des, cuando ayunes, cuando hagas todo lo que yo entiendo que es agradable a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? El espíritu le dice al cuerpo: adora. El cuerpo le dice al espíritu: deje la ventana abierta, va a llover. Y usted ahí, y usted: bendice alma mía al Señor. Se me olvidó la paila que está allá, la dejé prendida. O fulano, ese bandido que me dijo a mí tal cosa, míralo ahí donde está, adorando al Señor. Pero usted sigue adorando. Y su alma, que donde usted alberga esos sentimientos, va a ir cambiando también. ¿Por qué? La ley del pecado está en sus miembros, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero su espíritu quiere hacer lo bueno. Pero usted salió a hacer lo bueno y hace lo malo que no quería. Dice: porque lo bueno que quiero hacer, decía Pablo, no lo hago, sino hago lo malo que no quiero. Usted salió a hablar con su marido, o salió a hablar con su mujer o con su amigo, a pedirle perdón, y terminaron peleando más que lo que habían peleado.
porque la ley del pecado está en nosotros. Pero muchas veces nosotros no sabemos por qué hacemos esto, porque mi carne lo quiere. Pero hay algo que queda en mí. Hay un pensamiento, hay una voluntad. La palabra te dice que al mal se paga con el bien, que la venganza es de Dios. Y esa palabra que divide el alma y el espíritu le dice a usted, no, lo que pasa es que tú odias a Coral. Eso es lo que pasa, por eso es que está pasando eso. Por eso es que cuando tú la ves te da náusea. Hay gente que cuando usted la ve le da acidez, se le para el aire. ¿A usted no le ha pasado eso? Y te dice, ay, ahí viene. Pues dentro te dice, ahí canta así. Eso, hermanito, se lo puso el Señor para que usted se edifique. No solamente que lo trate, sino que lo tolere y que le haga el bien. Todo el mundo tiene esos amiguitos que Dios le puso a estos hermanitos. ¿No había eso? O ese familiar, o ese vecino, o ese compañero de trabajo que no le dice, ay padre, si tú te lo llevaras fuera mejor, gloria a Dios. Para ponerlo más santo, ¿verdad? Dice que ay Señor, estaría mejor contigo allá, llévatelo. Eso no se diferencia en nada que ojalá te muera, ¿verdad que no? Eso es lo mismito. Es un eufemismo de desearle la muerte a una gente. Entonces, el rey David le dijo, no haré ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Se pareció ¿cuál profeta? Cuando Elías, ¿verdad? Y dijo, entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Guardó la espada otra vez. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Y qué se hizo allí? El templo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que de algo malo Dios saca algo bueno. Y a los que aman a Dios, ¿qué es lo que pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito de Dios fueron llamados. De todas las cosas que han pasado, yo he sacado algo bueno. Y han pasado muchas cosas. Por ejemplo, a mí me han pasado muchas cosas. Pero ninguna han podido conmigo. Dios tiene un propósito. El día que Dios me quiera llevar, me lleva y me voy. Y ese día va a ser chévere, como yo se lo he pedido a Dios. Pero no de atemorizarme con nada de estas cosas. Y vienen por aquí, vienen por allí, vienen por acá y vienen por allá. Y olvídese de eso. Mi papel es este. Dios me llamó a mí al pastorado. Y yo tengo que cumplir un papel al que Dios me llamó. Pero ¿qué nosotros tenemos que aprender de aquí? Lo primero que tenemos que aprender es que a Dios no lo tenemos que desobedecer y tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. Porque si el hombre de Dios te está diciendo, pero mire mi rey, tu consejero, porque tú sabes a quién oye también. No haga eso, que a Dios no le va a gustar. Porque el problema no es hacer el censo, el problema es que tú no estás confiando ya en Dios. Tú estás confiando en la cantidad de hombres que tú tienes. E implícitamente le dejó caer
que le iba a ir mal. ¿Y cómo le fue? Malísimo. Con 1.570.000 hombres le fue mal. Cuando Dios quiso darle Jericó, ¿cómo se lo dio? Sin desenvainar ninguna espada. Obedeciendo, dándole vuelta a Jericó. Cuando Dios puso en las manos todos los enemigos de Israel, ¿cómo lo puso? De una forma milagrosa. Cuando Dios te usa de una forma milagrosa. Pero cuando te ha usado muchas veces, caemos en el error de pensar que por nosotros. Le pasa como el perro Bolt. ¿Ustedes vieron esa película de muñequito? De un perrito que era actor, Bolt. Bolt era un perrito que era actor, una película, y el perrito era súper poderoso, pero el perrito lo sustituyeron por otro, lo botaron y él pensaba que seguía siendo súper poderoso. ¿Le pasa a la gente así? Nosotros nos pasa esto, y es lo que yo le digo a cada rato. Muchísima gente, una maravilla, el Señor me usa, lloro, y la gente cae así, como pajarito. Lloro y la gente se sana. El culto estaba ahí, yo no fui. Pero cuando yo voy a ese culto se pone bueno. Se sentía la presencia. Usted sabe que el Señor está aquí, aunque usted no lo sienta. Aunque usted lo sienta. Aunque a usted le guste. Y aunque a usted no le guste también. Aunque el pastor que le toque o el predicador hable bonito y aunque hable feo, le está el Señor aquí, cuando es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no es por nuestra fuerza. Y tenemos que cuidarnos más cuando Dios nos ha utilizado, nos ha usado mucho más. Porque ahí es que nos vamos creyendo el cuento, lamentablemente. Ahí nosotros nos vamos creyendo que es por nosotros. Y usted no tiene que ver en nada con esto, usted solamente es un beneficiario. Usted es una vasija de honra. El tesoro que usted tiene adentro es lo que vale, usted no vale nada. ¿Usted entiende lo contrario? Pues entonces tenemos que hacer un taller para explicarles las cosas como que van. Pero tenemos que entender claramente que nuestro Dios es grande en misericordia. Y eso fue lo que vimos ahí. Y vemos nosotros que, ¿qué le hizo David? David dijo, locamente hecho. Metí la pata, Señor. Ten misericordia. David sabía que venía un golpe. La consecuencia del pecado viene. El Señor, tú cometes tu pecado, tienes un accidente, Dios te salvó, tú andabas en un adulterio, una cuestión, y tuviste el accidente tan grande y vos que cortaste una pierna, pero Dios, tu misericordia te dejó vivo. Pero tú siempre te acuerdas, cuando te ves la pierna menos, que era que tú andabas en una cuestión que no tenías que andar. O te tocó una enfermedad de transmisión sexual, que te tocó por haber tenido un adulterio o una fornicación que no tuviste que tener. Dios te perdonó el pecado de fornicación, pero te dejó la secuela para que te acuerdes. Dios le perdonó a David este pecado del censo, pero murieron 70.000 que no se tenían que morir. Y cuando él vino a decir, no son ellos los culpables, ya habían 70.000 abajo. Pero vemos que Dios le da 3 opciones. 3 años de hambre, 3 meses matándote la gente, o 3 días yo mismo acabando con el pueblo. La que era el mismo Dios haciendo las cosas fue la que él escogió, porque sabía que, otro tío aquí, no deja que el hombre me ponga la mano, yo voy a dejar que sea Dios que haga conmigo, porque Dios va a tener misericordia. Y definitivamente sí.
porque los 3 días no pasaron matando gente. En el mismo momento, David pudo ver el ángel. Ornán pudo ver el ángel. E hicieron lo que Dios le dijo. Se arrepintieron e hicieron lo que Dios le dijo. Y David dice: no daré nada que no me cueste. Ese sacrificio de alabanza que usted hace para el Señor le cuesta, pero hágalo. Eso que Dios quiere que usted haga, hágalo. Eso le cuesta. Hay mucha gente que no viene a la iglesia porque le cuesta levantarse. No voy a la academia porque me cuesta, yo no voy a estar en eso, oyendo eso. El Señor quiere que usted venga, porque los oídos me lo habían preñado este y este, 8 meses y 9 meses. Yo quiero que la academia comience, yo quiero que estemos yo quiero que hagamos los miércoles, los cultos. Y ahí en ese pedacito que cabe la gente que viene aquí, en la primera 4 filas o 5. Tenemos que venir, señores, tenemos que hacer, tengo que tirar mi cosita, ¿verdad? De vez en cuando. Pero para que sepamos, ¿verdad? Porque es así. Pero al Señor, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Obedecerle. El Señor es misericordioso. Aprendas eso. El Señor es misericordioso. Y desde que yo me aprendí eso, como le dije ahorita, eso no falla. Dígale al Señor: deja que seas tú que me castigas, no dejes que los hombres me pongan la mano. Yo prefiero que seas tú, Señor. Y yo quiero que tu palabra se cumpla en mí. Pero no te daré nada que no me cueste. ¿Qué me cuesta a mí para ti? Me cuestan muchas cosas. Me cuestan muchas cosas. ¿Por qué no oro tan temprano muchas veces? Porque no me quería levantar, porque me cuesta levantarme. Pero dale al Señor lo que te cueste, no lo que no te cueste. Porque el Señor quiere que nosotros seamos así. Que le demos lo que nos cueste. Que cuando usted vaya a dar, usted sienta que usted está dando. Que cuando usted va a llorar, usted ore y que corra la milla más si tiene que correrla. No, yo nada más oro 10 minutos porque a los 10 me da un calambre, que eso ya yo no puedo. Haga para los 20 minutos. Pero nosotros queremos que el Señor haga de todo con nosotros. Y el Señor nos ejercita para que nosotros hagamos las cosas así. La misericordia de Dios son, dice la palabra de Dios, que sus misericordias son para siempre. Y nosotros tenemos que saberlo esto y nosotros tenemos que entenderlo. Hay unos versos que yo quiero leerles para terminar ya, acerca de lo que Dios hace con nosotros. Lo tenía aquí y lo volé, está bien. El Salmo 103, verso 17, que estábamos citando desde el principio, dice, Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre todo el mundo. Y dice ahí, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Dios es para los que le temen. El que no le teme a Dios es un necio. El que le teme a Dios es un sabio. Porque la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si usted le teme a Dios, esa misericordia de Dios será desde la eternidad hasta la eternidad. El salmista en el Salmo 108, en el verso 4, Salmo 108, verso 4, dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos, tu verdad. Entonces la misericordia de Dios son grandes. La misericordia es diferente a la gracia. Es el carácter compasivo del Señor, el carácter compasivo de Dios debido a su condición de Dios.
de que Él es Dios, mientras que la gracia es lo que el hombre, lo que era imposible para él, Dios se lo hace posible sin él haber hecho nada, ¿verdad? Gracia es gratis. Pero la misericordia de Dios prolonga la vida. En Lamentaciones capítulo 3, verso 22, Lamentaciones del profeta Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y qué bueno, el Señor hace esto para con nosotros. Pablo decía a Tito, capítulo 3, verso 5, que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta palabra? En pocas palabras, que nuestro Dios es misericordioso, pero que no debemos provocar a Dios. Que mientras más el Señor haga con nosotros, más confiados de Dios tenemos que seguir estando y no poner nuestra confianza en nuestros recursos. Nuestro único recurso es Dios. Y por más adelantado que usted esté en este camino del Señor, usted tiene que depender cada día más de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra dice que todos los días nos tenemos que negar y tomar nuestra cruz. En este camino no hay máster, no hay PhD, no hay nada de eso. En este camino hay creyentes. Por más tiempo que usted tenga en esto, no le garantiza a usted que usted no va a caer. Mire que el que esté firme, que no caiga. Todos los días dependiendo de Dios. Todos los días dependiendo de Dios. Y entender aquí en esta enseñanza que el Señor es misericordioso. Que el hombre no nos ponga la mano, sino que nos la ponga Dios. Pero después de esto vemos como Dios, con su misericordia, hace que los castigos y que todas las cosas que a nosotros nos puedan pasar, pues ya Dios no es para castigar. Perdón, la corrección. Vemos nosotros cómo Dios la minora. Pero todo lo que tú le vayas a dar al Señor te cueste. Esa alabanza que tú le vas a dar al Señor que te cueste. No me quiero levantar, Señor. Hoy es que me levanto con más gusto para irte a alabarte y a bendecirte. No importan las circunstancias. No te garantiza que estar bien con el Señor, tú no vas a tener aflicción. No te lo garantiza. La gente que estaban más cerca del Señor fueron los que más pruebas tuvieron. Sin embargo, fueron los que más bendiciones tuvieron. Y la gloria postrera es mucho mejor que la primera. No se apure por eso. Amén. Así que todo lo que le demos al Señor será algo que nos cueste. La fidelidad de Dios es grande. ¿Alguien aquí aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Quiere hacer una oración en que le entregue su vida a Cristo? Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios.
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos, no de la presencia de Dios, sino de este lugar solamente. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Padre, porque hemos visto tu mano de poder nuevamente. Porque esta palabra escrita para nosotros nos instruye, nos enseña, nos consuela, nos edifica. Y hemos visto, Señor, tantas cosas que tú hiciste con tu hijo David para que fueran hoy beneficio para nosotros, que te damos gracias. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a todos aquellos que no pudieron venir, aquellos que cruzaron el umbral de esta puerta, que tú lo bendigas mucho más, y que ellos puedan entender, Padre, que tu fidelidad es grande y que para siempre son tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Corro a ti, tú eres mi refugio, tú me guardas, eres mi escudo. Y a tu lado yo caminaré, confiaré, tú eres mi esperanza, me das de tu confianza, confiaré, tú